No todas las historias infantiles tienen un origen tan agradable. Hola y bienvenidos a Maravillas, un canal donde tendrás una manera entretenida para aprender sobre curiosidades e historia del mundo. Las historias infantiles han sido usadas para dar lecciones sobre moral y buenas costumbres a los niños. Sin embargo, muchas de estas tienen una versión original que no son exactamente las más esperanzadoras. Varios ejemplos vienen de La Cenicienta, La Sirenita, La Bella Durmiente o Blancanieves, cuyo cuento original tiene un desenlace muy distinto al conocido popularmente. Por eso quédate con nosotros, que en el video de hoy te hablaré sobre la verdadera historia de Hansel y Gretel. Si llegas hasta el final del video te enterarás de esta historia tan increíble. Pero primero, te invito a que le des al botón de suscribir, dale like al video y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Sin nada más que agregar, comencemos. Cabe aclarar que la historia original viene de la mente de los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm, nacidos en los años 1785 y 1786 en la localidad de Hanau, estado de Hesse-Kassel, que actualmente es Alemania. Fueron investigadores culturales, eruditos, filólogos, teólogos, lexicógrafos y escritores que fueron ampliamente reconocidos por sus cuentos durante el siglo XIX. Entre sus cuentos más populares están La Cenicienta, El Príncipe Rana, La Pastora de Ocas, Rapunzel Rumpelstiltskin, La Bella Durmiente, Blancanieves y el que más nos interesa para este video, Hansel y Gretel. Se sabe que los cuentos recopilados por los hermanos Grimm originalmente no estaban destinados para ser exclusivamente para niños. Cuando publicaron su colección de cuentos populares alemanes en el siglo XIX, su objetivo era preservar la tradición oral y cultural de su país. Muchas de estas historias eran oscuras, con elementos fantásticos y moralejas profundas que reflejaban la dura realidad de la época en la que fueron recopiladas. Con el paso del tiempo, la popularidad de estos cuentos creció y se adaptaron para llegar a un público más amplio, incluyendo los niños. Los aspectos más oscuros y crudos de las historias originales fueron suavizados en algunas versiones adaptadas para los más jóvenes, manteniendo así la esencia de los relatos, pero haciéndolos más apropiados para el público infantil. Gracias a esto, los cuentos de los hermanos Grimm se convirtieron en clásicos de la literatura infantil, siendo apreciados por generaciones de niños en todo el mundo. A pesar de los cambios y adaptaciones que han sufrido a lo largo del tiempo, siguen siendo parte importante del legado literario y cultural de la humanidad. De manera resumida, la versión infantil cuenta la historia de Hansel y Gretel, dos hermanos que son abandonados en el bosque por su padre y su madrastra debido a una difícil situación económica que esta familia vivía. Estos niños perdidos en el bosque encuentran una casita de chocolate y dulces en la que vive una anciana que les invita a pasar. Los niños, al no tener dónde más ir, se quedan, pero la ancianita resulta ser una bruja que encierra al niño en una jaula y lo engorda para comérselo, mientras que la niña tiene que hacer tareas del hogar que son impuestas por la bruja. De alguna manera, la niña convence a la anciana que no importa qué tanto coma, no logra engordar, así que aplaza el comérsela por un tiempo. Llega un momento donde la bruja se harta de esperar, por lo que decidió comérsela. Cuando la bruja pide a la niña que prepare el horno, esta hace como que no sabe. Finalmente, la bruja se asoma y la niña la empuja adentro, quedando atrapada, quemándose hasta fallecer. Cuando los niños se dieron cuenta de que ya no corrían peligro, terminaron por recorrer toda la casa hasta obtener una cantidad de piedras preciosas. Tuvieron dificultades para encontrar el camino de vuelta a casa, pero finalmente logran llegar. Cuando ven a su preocupado padre, se echan a correr para abrazarlo con la sorpresa de que la madrastra había muerto. Gretel sacó de sus bolsillos todas las cosas que habían sacado de la casa de la bruja, para finalmente vivir felices por siempre, gracias a que todos sus problemas se habían solucionado. Este famoso relato de origen alemán ha ido cambiando a lo largo del tiempo hasta llegar al cuento para niños que conocemos en la actualidad, en el que un par de niños perdidos por el bosque se encuentran con una casa hecha de dulces que es habitada por una horrible bruja.
Sin embargo, la historia original de los hermanos Grimm es mucho más terrorífica que eso. Hasta ahora te hemos dado un breve resumen de la vida de los hermanos Grimm, qué otros cuentos escribieron y una versión corta del cuento infantil. A continuación te contaremos la diferencia con el cuento original y algunos análisis de sus diferencias, pero antes no olvides suscribirte, darle like al video y compártelo con tus amigos que sean fanáticos de la historia mundial y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Sin nada más que decir, continuemos. En la versión original de los hermanos Grimm, el cuento es un poco más oscuro y violento que la más suavizada que solemos escuchar en la actualidad. En el escrito original, los momentos de escasez de alimentos se explican de una forma más explícita, donde se menciona la falta de víveres e incluso se hace referencia a que si no se abandonan a los niños, habría que ir preparando 4 ataúdes. La principal diferencia es que en la versión original, el padre y la madrastra de Hansel y Gretel son los que deciden abandonar a sus hijos en el bosque, intentándolo 2 veces. La primera vez, Hansel conoce el plan, así que deja un rastro de piedras detrás de él para encontrar el camino de regreso a casa. La segunda vez, los padres hicieron lo mismo, con la diferencia de que Hansel deja un rastro de migas de pan donde los pájaros del bosque se los comen y como consecuencia se pierden. La idea de abandonar a los niños en el bosque fue ideada por la madrastra, quien en ambas versiones del cuento se cataloga como la villana principal. Incluso en otros análisis del cuento, se cree que la madrastra era una parte de la misma bruja que murió luego de que ésta se calcinara. En la parte donde los niños se encuentran con la casa de jengibre, en el cuento infantil se relata como una casa sencilla, mientras que en el cuento original era más parecida a una mansión de tamaño mediano. Ambos, Hansel y Gretel, comienzan a comer parte de la casa debido a la hambruna que tienen por la situación precaria en la que vivieron en casa. En ambas versiones, la bruja se muestra amable con los niños, prometiéndoles refugio y comida. Progresivamente se vuelve más malvada, solo que en la versión original, la bruja es mucho más siniestra y cruel. Otro punto a tomar en cuenta es que en la versión original de los hermanos Grimm mencionan que estuvieron viviendo en la casa de la bruja durante 3 semanas, donde Gretel es esclavizada para hacer tareas del hogar de manera forzada, mientras que Hansel está como prisionero, siendo engordado al darle una enorme cantidad de comida y que la bruja pueda comérselo. De igual manera, al final, los niños engañan a la bruja, logrando meterla en su propio horno antes de que pudiera comerse a Hansel. Aunque en la versión infantil se hable sobre la muerte de la bruja al entrar en el horno, en el escrito original se describe de una manera un poco más cruda la manera en que la anciana se quema viva. En ambas versiones se tiene el mismo final, contado de una manera ligeramente distinta. Ambos niños llegaron a un río y con ayuda de un patito lograron encontrar el camino a casa. Una vez de vuelta, el padre los recibió con alegría. La única diferencia es que en el cuento infantil, cuando los niños regresan a casa, la madrastra ya había fallecido, mientras que en el cuento original, la madrastra fallece al poco tiempo de su llegada. Las diferencias no fueron muchas, pero sí el hecho de que omitieron muchos detalles que fueran fuertes para los niños de esa época. Después de todo, los hermanos Grimm eran unos excelentes escritores. Sus cuentos han sido adaptados para todo público, al punto donde se hicieron películas basadas en sus escritos. De momento, esto es todo por ahora. Si quieres que hablemos más detalladamente de algunos de los temas que mencionamos aquí, si tienes alguna anécdota o si solo quieres darnos tu opinión, escríbelo en la caja de comentarios. No olvides darle like. También dale al botón de suscribir si quieres más videos así y dale a la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subamos un nuevo video. Por el momento, nos despedimos.